amargura. Se recuerda que lo empezamos y lo dejamos así sin concluir, ¿verdad? Entonces hoy lo vamos a concluir porque es un tema muy bonito y de mucho aprendizaje para nosotros, hermanos. La amargura es un tema bien amplio que tiene muchas cosas que tratar en ella. El apóstol Sergio, si usted tiene la oportunidad de oírlo, se dará cuenta de que habla mucho sobre la amargura, porque pues él predicaba y explicaba la vez pasada de que es una de las armas que tiene Satanás, ¿verdad? La amargura. Y la Biblia habla de una estrella que va a caer en los últimos tiempos, en el final de los tiempos, una estrella llamada Ajenjo. ¿Cuántos han leído de eso? Entonces el apóstol Sergio explicaba de que esta estrella a lo mejor ya cayó y que es la amargura. Entonces se va a empezar a contaminar mucha humanidad con la amargura, incluyendo muchos cristianos, explicaba él. Entonces nosotros tenemos que tener las armas para poder, hermanos, renunciar a la amargura, porque la amargura es algo tan serio que nos aleja de la gracia del Señor. Y yo la vez pasada le predicaba la última vez que, bueno, en la última vez de este tema, ¿verdad? Que vamos a ser atacados en el gozo, ¿se recuerda? Y que esa es una de las áreas que el diablo va a buscar más para atacarnos, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando tenemos gozo, estamos fortalecidos. Pero cuando somos atacados en el gozo, las fuerzas se nos van, hermanos. Y muchos están desanimados, sin fuerzas, porque fueron atacados en el gozo. Entonces tenemos que tener así como las antenitas bien listas, sintiendo lo que pasa a nuestro alrededor, hermanos. Hay veces estamos bajo ataques espirituales y no los identificamos. Y tenemos que identificarlos para poder reprenderlos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces hoy vamos a continuar con ese tema. Ahí está, mire, las causas de la amargura. Yo le pregunto, ¿usted sabe qué es la amargura? Como enojo, dice la hermana. Es como la acumulación de muchos resentimientos o rencores u odio que uno va albergando por situaciones de la vida. Entonces se convierte en raíz de amargura. Amén. Sí, ¿verdad? ¿Qué más? Como enojo, me decía usted, me decía, hermana. Sí, la Biblia dice, ¿verdad? Que es una raíz. Fíjese, una raíz. Solo ahí, hermanos, es algo bien serio. Porque una raíz se va, ¿verdad? Hacia lo profundo. Si hablamos de la tierra y no nos damos cuenta hasta dónde llega la raíz. No nos damos cuenta su profundidad ni hasta dónde puede dañar y afectar. Y allá tenemos en la escuela un árbol de amate. Usted sabe cómo son esos amates, ¿verdad? Y está afectando lo que es el chalet. Y entonces el piso está levantado y está afectando muchas áreas ahí de donde está ese palo. Entonces una raíz puede dañar mucho si no se corta. Así, esa es la amargura. Veamos lo que dice la Biblia. Hebreos 12:15. Ahí lo vamos a leer. Yo sé que usted lo puede corroborar ahí con la Biblia, ¿verdad? Pero mire, lo leemos si gusta. Mirad bien, dice, de que nadie, fíjese bien, solo este versículo, hermanos, solo de aquí tenemos una gran cantidad de cosas. Fíjese, nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Amén. Ya había leído usted ese versículo. Entonces dice, mire, que nadie, a mí me preocupa eso que está en rojo allá, mire, que dice que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, porque para mí la herencia y la bendición más grande que usted y yo podemos tener es la gracia de Dios. Porque, hermanos, ese es el tiempo de la bendita gracia del Señor. Estamos viviendo, creo yo, la dispensación más maravillosa.
porque nosotros pecamos y nos acercamos y el Señor nos perdona. Esa es la gracia. Amén. Entonces dice la Biblia que por la raíz de amargura se puede dejar de alcanzar la gracia. Y eso es algo bien serio a lo que le deberíamos de prestar atención. Se lo voy a leer en otra versión, en la versión del lenguaje sencillo. Mire, no dejen que nadie se aleje del amor de Dios. O sea que sí nos podemos alejar del amor de Dios. Tampoco, dice, permitan que nadie cause problemas en un grupo o en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. O sea, la amargura es como un veneno que está dentro y el veneno pues quiere salir, ¿verdad? Y poder contaminar a otros. Yo saqué algunas cositas solo de ese versículo. Fíjese lo que puede causar, lo que dice ese versículo, que se deja de alcanzar la gracia. Yo solo con eso le pido al Señor que quite de mí toda amargura. Solo con este pedacito, fíjese, yo le decía al Señor cuando estudiaba, Señor, que no me vaya a alcanzar la amargura, porque yo no quiero dejar de alcanzar la gracia. Solo eso es una preocupación. En la Biblia del lenguaje sencillo dice que se aleje del amor de Dios. O sea, el amor de Dios ahí está, pero alguien se puede alejar del amor de Dios por estar amargado. La persona amargada causa dificultades. La Biblia de las Américas igual dice, creo, la Biblia Reina Valera del 60. En la del lenguaje sencillo dice que cause problemas en un grupo. O sea, la gente amargada causa problemas en un grupo. Y muchos son contaminados. También dice que es una planta amarga que envenena. ¿Ha probado el Juan y Lama? Yo hacía penitas así con un dedito, ¿verdad? Porque mi mami algunas veces tomó. Y eso está comprobado que es malo. No causa bienestar al cuerpo, sino que malestar. Porque los riñones no pueden con esa amargura. No sé si usted sabía eso, ¿verdad? Pero daña los riñones. Entonces, hermano, mire, así como eso, el Juan y Lama, pienso yo que podemos comparar la amargura. Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿alguno de ustedes ha padecido amargura? ¿Por aquí? ¿Verdad que sí? ¿Por allá? Si nosotros nos escudriñamos y de verdad con mucha sinceridad, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que en más de alguna ocasión hemos estado amargados. Y si no se cortó la raíz, posiblemente quiera crecer, porque eso es, la amargura es una planta. Y es tan fácil amargarse, hermanos, y ir guardando, y eso está bien escondido. Y cuesta hacerse cargo de la amargura. Y quiero decirle, hermano, que hay veces uno no se da cuenta que está amargado. Que podía contaminar a otras personas. Una persona que tenga una raíz de amargura puede contaminar a otras personas. Sí, eso dice, ¿verdad? La Biblia, que puede contaminar. Porque la persona que está amargada no quiere estar amargada ella sola, ¿verdad? Sino que quiere amargar a otros. Quiere amargar, por ejemplo, si en la casa el papá o la mamá está amargado, quiere contaminar a sus hijos, quiere amargar a su esposa, y lo consiguen, hermano. Lo consiguen. Entonces, por eso es de prestarle atención a esto, porque yo les decía y le vuelvo a repetir, decía el apóstol Sergio que esta va a ser la enfermedad de los últimos tiempos y que muchos cristianos podemos caer en amargura. Entonces debemos de prestarle atención a esto. Fíjese todas las situaciones que causa solo de un versículo, hermano. Solo de un versículo. Mire qué tremendo. Y yo me quedo solo con lo primero. No quiero eso, porque para mí eso es toda la vida cristiana. Y fíjese que yo no encuentro que otras situaciones, porque la amargura es un pecado. Yo no encuentro otras situaciones que diga así en la Biblia. No sé si me equivoco,
o alguien, pues en lo que yo he podido leer, no he leído toda la Biblia nunca, pero yo no veo que otra cosa nos aleje tanto de la gracia como es la amargura. Así es que, hermanos, prestémosle atención a eso. Fíjense que yo les he testificado a las hermanas en más de alguna oportunidad que yo siempre me he considerado, fíjese, así como una persona optimista por naturaleza. Como que si ya tuviera de nacimiento algo así como un optimismo, pues, de ver la vida no de la manera negra, sino de la manera así con luz. Siempre eso como que ha sido parte de mi naturaleza. Entonces yo en mi vida verdaderamente nunca creí yo que hubiera estado amargada más de alguna vez, pero sí, y me lo tuvo que decir el Señor, porque quizás si alguien hubiera venido y me hubiera dicho que tenía amargura, quizás yo no hubiera recibido la palabra. Fíjese, porque hubiera dicho, yo no estoy amargada ni padezco de amargura, pero sí me di cuenta, porque de repente la amargura, hermanos, es un ciclo, es un círculo vicioso. Entonces se cae en la amargura por alguna situación que se puede repetir, y de repente ya no está pasando la situación, pero allá por casualidad pasa y la amargura sale en ese momento. Y entonces el Señor un día, fíjese, a mí solita, yo estaba ayunando en mi casa y el Señor me tuvo que decir que yo padecía de amargura. Y entonces yo me quedé sorprendida y me dijo el Señor, así con nombres a quienes yo tenía que perdonar. Y que tenía ese pecado de la amargura en mi corazón, en lo más profundo, tenía una raíz que yo no me había dado cuenta que la tenía en mi alma. Y entonces cuando uno se da cuenta, cuando es que ya puede lidiar con esas situaciones, y uno empieza a entender, ¿verdad?, que aquello así, por eso es que yo veía tan negra esta situación, es por el estado de nuestra alma, hermanos. Muchas veces las situaciones no son tan oscuras, no son tan negras como aparentemente se ven, pero es nuestra condición del alma, como pues que vemos las cosas, ¿verdad?, el ángulo en que las vemos. Así es que yo quiero avanzar. Le prometo que llegaré hasta donde el tiempo me permita. Génesis 26:34. Aquí vamos a ver la primera causa. Dice, y cuando Esaú de la Biblia, ¿verdad? Hoy no está Esaú aquí. Cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo. Y fueron, dice, amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces aquí yo estoy tratando las causas de la amargura. Yo puedo ver que la familia política, en este caso, ¿verdad?, las nueras, fueron amargura de espíritu, dice, fíjese, para Isaac y para Rebeca. Y es que estas mujeres que tomó Esaú no eran las asignadas, no eran mujeres israelitas, sino que eran mujeres cananeas. Ya se va a dar cuenta usted. Si la amargura puede afectar hasta el espíritu. Bueno, de hecho, este texto que acabamos de ver se convierte en una de las enfermedades que puede tener el espíritu. O sea, la amargura puede estar en el alma y puede llegar a contaminar hasta el espíritu. Y ya cuando está contaminado el espíritu, hermanos, tiene repercusiones en el cuerpo. Ese es otro tema. Las enfermedades causadas por la amargura. Y sabe que una de las enfermedades causadas por la amargura es la ceguera. Isaac después de esto dice, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Después aparece ciego. Después de padecer la amargura, él queda ciego. Entonces se toma la ceguera como una enfermedad causada por la amargura. Renunciamos a toda amargura, ¿verdad, hermanos? En el nombre de Jesús, porque es bien fácil amargarse. Entonces le decía que las mujeres de Esaú fueron causa de amargura para sus padres. Pero mire que Esaú, a partir de que Jacob no le robó, porque Esaú le vendió la bendición.
¿verdad? El otro se la tomó y fue bien astuto, ayudado con su madre, pero por su madre, perdón, pero Esaú se las dio, y a partir de ese momento Esaú como que se amargó y ya no volvió a vivir en paz. Y mire lo que dice la Biblia en Génesis 28:8. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaot, además de sus otras mujeres. Mire qué tremendo Esaú. Él había visto que le parecían mal a sus padres. Sin embargo, siempre tomó mujeres cananeas, mujeres eteas. Él fue aquí, tomó una hija de Ismael, de Abraham, pero ya había tomado mujeres que no eran del pueblo de Dios. Y esas mujeres, hermanos, se convirtieron en amargura. Y aquí hay mucho que podemos decir nosotros, ¿verdad? Porque estamos hablando de diferentes hábitos, de diferentes costumbres. Estamos hablando de alianzas que la Biblia prohíbe. Estamos hablando de que alguien, por ejemplo, acá en la congregación, ¿verdad? Unos padres con su hijo cristiano, su hijo se case con alguien que nada que ver con las cosas del Señor. Y esta situación venga a causar amargura a los padres. Si hay veces causan amargura siendo parte del pueblo del Señor, ¿se imagina usted con otras costumbres? Y eso ha pasado mucho, hermano. Yo he conocido casos en donde, gente cristiana aún de esta iglesia, que se han casado con, por ejemplo, católicos, y los padres han tenido que consentir que su hijo se case allá en la iglesia, que ellos nada que ver. Y después ha habido pleito en si bautizan o en si presentan a su hijo, y eso viene a ser, según la palabra del Señor, causa de amargura. Bueno, eso es en el mejor de los casos, porque en el peor de los casos, hermanos, puede aparecer en la familia un abusador, por ejemplo. Gente que no tiene temor del Señor. Por eso, jóvenes, tienen que ustedes que buscar hijas del Señor e hijos del Señor. Definitivamente. ¿Por qué? Porque alguien que venga de un pueblo extraño puede ser amargura para la familia, según lo que estamos aprendiendo aquí. Fíjese lo que decía Rebeca, que ella no quería mujeres cananeas o eteas, y el nombre de la mujer era Beri, con la que se había casado Esaú, y esa palabra es la palabra hebrea 875 y significa foso, pozo, fuente, cisterna. Pero me llama la atención que dentro de sus significados está terror. ¿Se imagina usted por qué Isaac y Rebeca estaban amargados? Porque su hijo se había casado con una terrorista, con una persona, o sea, esa tal vez no en sí no era la mujer, sino que era el pueblo cananeo, el pueblo eteo. Ellos tenían costumbres totalmente diferentes a las del pueblo de Dios. Ellos, para empezar, adoraban a muchos dioses, gente violenta, a saber si practicaban hasta sacrificios, pero dentro de su nombre el significado está terror. Eso fue allá, hermanos, pero si lo traemos un poquito a nuestra realidad, ¿usted cree que hay gente que causa terror? ¿Cómo puede ser la gente que causa terror? Hable, para que no se me... Mala, de malos sentimientos. ¿Qué más? Gente pleitista, dicen los hermanos. Gente que causa terror. Fíjese que dentro de lo que es abuso intrafamiliar, hay veces nosotros creemos que solamente son los golpes, y que solamente la mujer tiene que aparecer con sus grandes moretes para ser abusada, pero hay mucho abuso que se comete, injusticias dentro de los hogares, y aún, hermanos, dentro
de hogares cristianos puede haber un esposo que cause terror. ¿Por qué? Por sus exigencias, mire, fíjese que yo estaba oyendo un reportaje y se cataloga aún como abuso el que el esposo quiera que su esposo le adivine. No sé si me estoy dando a entender, pero aquella persona que no dice, ya está la comida, sino que no ves que ya estoy sentado aquí. O sea, que quieren que todo esté a la hora servido, y si no hay enojo, molestia, ira, y ahí vienen dándose situaciones, tal vez no son causas tan grandes, sino que son cosas pequeñas, pero que al final de cuentas, cuando eso se repite, puede ser un hogar donde haya terror ahí, porque se fue la paz, se fue el bienestar, y ahora hay que estar preparado para lo que se va a oír. Hay que estar preparado para todo en esa casa. Entonces sí puede haber alguien que cause terror, y eso al final de cuentas va a ser causa de amargura hasta en el espíritu, según lo que estamos viendo a través de la palabra del Señor. Entonces, hermanos, mire, yo le aconsejo, ¿verdad?, a usted como esposa y esposo, tenemos que disfrutar de la paz del Señor. Aún dice la Biblia, fíjese, la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo es esa paz? Esa paz que no se entiende, pues, que tal vez está viviendo el peor momento, pero tiene paz. Tal vez está pasando una situación difícil, una enfermedad, una escasez, pero sobrenaturalmente hay paz en el corazón. Esa es la paz que dice el Señor que tenemos que vivir. La que no se entiende, pues, que la gente puede decir, pero usted, ¿verdad?, ¿por qué está tan tranquilo? ¿O por qué está tan tranquila lo que está pasando? Esa es la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa es la que el Señor quiere que vivamos. Entonces, hermanos, pero hay que tener cuidado de no ser injustos en el hogar, porque podemos ser causa de amargura de espíritu. Amén. Fíjese lo que dijo Rebeca, miren el capítulo 27. Rebeca dijo a Isaac, estoy hastiada de vivir por causa de las mujeres heteas. Si Jacob, ya Esaú había tomado mujeres, pero entonces dice, si Jacob toma esposa de entre las mujeres heteas, de las mujeres de esta tierra como estas, ¿para qué quiero la vida? O sea, esas mujeres la tenían tan a ella hasta aquí, ¿verdad?, que ella no quería vivir. Hay unas versiones que dicen así, que ya no quería vivir Rebeca a causa de las mujeres estas, sus nueras. Y fíjese que esas situaciones, hermano, todavía en muchas familias, ¿verdad?, se dan. Tal vez no hasta este punto, porque este fue ya un punto bien extremo al que llegó Rebeca. Ya era un punto en donde ella quizás quería morirse, fíjese, por todas las situaciones que habían vivido. Jacob tuvo que salir huyendo. Ella le recomendó que no se fuera a casar con mujeres que no eran del pueblo de Dios, a lo que Jacob hizo caso. Y ella se quedó con Esaú y con su esposo, pero se quedó con sus nueras también, y estas fueron amargura y fueron causa de tanto desánimo que ella ya no quería vivir. Entonces, hermanos, miren, nosotros a cada rato vemos, ¿verdad?, en el mundo, vamos a decirlo así, casos en que suegras no pueden ver a sus nueras, o nueras no pueden ver a sus suegras, o se expresan súper mal, ¿verdad?, de su suegra. ¿Por qué, hermanos? Porque, bueno, yo creo que quizás en la mayoría de veces las suegras tienen la culpa. Que el Señor nos ayude a las que todavía no somos suegras, ¿verdad? Para que podamos ser buena familia, hermanos. Buena familia. Mire, de ahí depende mucho el no perder la gracia del Señor. De verdad, y los jóvenes y las señoritas, de ser buenos yernos y buenas nueras también. Hoy es un día de familia. Mire, y cuando
A mí me da tristeza cuando en las bodas, fíjese, yo le decía a la hermana Marixa, no vaya a estar triste. Cuando se case Amanda, le decía, vea si está llorando. Porque da tristeza ver a la mamá del novio o de la novia bien triste. Bueno, quizás porque uno no ha pasado todavía. Por eso quizás estoy hablando así bien, ¿verdad? Pero yo creo que no se debe de tomar con tristeza eso, sino con alegría, digo yo. ¿Qué me dicen las hermanas que ya pasaron por eso? ¿Se ponen tristes? Sí. Alegre. Pero la hermana dice que se puso triste. ¿Oyó lo que dijo la hermana Marina? Vaya, le voy a poner el micrófono a la hermana Marina. No quiere. Ella dice que no sé quién de los hijos se casó, pero ella se vistió de negro, dice. Hija casada, enterrada. Eso no, hermana Marina. ¿Verdad que no, hermanos? Que ya tienen hijos casados. No puede ser eso. Ah, vaya, hermana Marina. No, yo creo, hermanos, que se debe de sumar, ¿verdad? En vez de restar, se debe de sumar. Cuando todo va bajo la dirección del Señor, pues. Pero fíjese que desde ahí, desde ese momento, creo yo, fíjese, hermano, lo que le voy a decir. Desde ese momento, el suegro o la suegra ponen un parámetro. No están dando la bienvenida como debe de ser, ¿verdad? Ese momento debe de ser de recibimiento al otro miembro de la familia y establecer, ¿verdad?, buenas normas, buenas reglas y tener una convivencia buena, hermanos. Porque al dañar esa convivencia con la familia política, y aunque alguien mire que se va a casar y que no sea bienvenido en su familia, diga, si yo me voy a casar con vos, no con tu familia, eso no es verdad. Uno se casa con toda la familia. ¿Sí? Entonces, se debe de tener buena convivencia. ¿Por qué? Porque al dañarle, decía, esa convivencia, se puede convertir en la causa de amargura de espíritu para la otra familia. Y se puede dejar de alcanzar la gracia del Señor. Y eso es lo más preocupante. Entonces, hermanos, tenemos que tener nosotros el amor del Señor. Eso es lo principal, creo yo, para poder amar a los demás. Y así sea como sea, hermano, mire, si yo creo que nadie es perfecto y todos deberíamos de aceptarnos así como somos y aprender a ver lo bueno que el Señor ha puesto en cada persona. Si por más que usted no diga, es que esta nuera, dicen, fíjese, por eso se llaman nueras. Yo a muchas suegras he oído decir eso. Es que no era, dice. Pero yo creo que hay que aprender a ver las bondades. Todos tenemos cosas hermosas que Dios puso en nosotros y que el Señor las escribió para nosotros. Y dejar de ver un poquito, ¿verdad?, el lado oscuro de la persona, que todos tenemos un lado oscuro también, hermanos. Tenemos un lado bueno y un lado malo, ¿verdad? Entonces, no seamos causa de amargura en nuestra familia. Amén. Mire, hermano, aunque haya en su casa frijolitos y quesito, pero que cada comida sea una fiesta, sea un banquete, se dé con agradecimiento. En nuestra casa debe de reinar eso. Debe de reinar la paz de Cristo. Y debemos demostrar que ahí hay luz. Y cuando haya luz verdadera, entonces el Señor va a poner esa luz en alto. Porque dice que nadie esconde una luz, sino que la pone en alto para que alumbre a todos los que están en casa. Pero verdaderamente debemos de ser luz, ¿verdad?, en las tinieblas. Así es que, hermano, mire, si usted, hermana, padece mucho de enojo, que eso está muy así de las hermanas, ¿verdad? La luna y todas esas cosas, renunciemos a todo eso. Aún hasta la menopausia, ¿verdad, hermana Juanita? Hay que renunciar de eso. Así nos decía en el retiro de mujeres.
que hay que renunciar a todo eso y vivir con alegría cada día. Dice la Biblia, este es el día que hizo el Señor. Él pone cada día de nuestra vida. Entonces nosotros tenemos que poner la alegría. Después sigue diciendo, me alegraré y me gozaré en el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos, alegrarnos. Les decía la vez pasada que la iglesia novia se caracteriza porque es alegre. Le gusta cantar, le gusta danzar. Amén. Esa es la característica, una pues de las características de la iglesia novia, que no es amargada. Y aquí hablando de hombres y mujeres, porque hay veces hay hombres bien lunáticos también, ¿verdad? Sí, de verdad. Entonces, hermanos, tenemos que renunciar a todas esas influencias negativas en nuestra vida y que solo nos influencie el sol de justicia, que salga sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Gloria a Jesús. Continuamos, mire, con la palabra eteos, que me llamó también la atención. Es la palabra hebrea 28:65 y mire, hermano, significa postrar. Significa, le estoy hablando en el sentido espiritual, que un eteo puede postrar a otro, puede derribar literalmente, dice, o por violencia, por confusión, temor, acobardar, amedrentar, asombrar, asustar, atemorizar, desmayar, temor, espanto, intimidar, perecer, quebrantar, resquebrajar. ¿Cómo no iba a estar amargada Rebeca si todos los heteos tenían todo eso en conjunto? Así es que, hermanos, mire, hermano varón, hermano cabeza, cuídese de no amedrentar en su casa. Los pocos cabezas que hay esta noche. Me dicen amén los hermanos cabeza. Amén. Y los jóvenes que serán cabeza también, ¿verdad? Cuídense de no causar terror en sus esposas. ¿Por qué? Porque las mujeres somos así como más dadas a asustarnos, ¿verdad? Aún las palabras fuertes, fíjense que hay veces, no sé si ustedes los asustan las palabras fuertes, las palabras con mucha seriedad. Sabe que uno capta más por el tono de voz que por las palabras mismas. Eso está bien comprobado. Uno capta más por el tono y por los gestos que por las mismas palabras. Entonces, hermanos varones, no hay que gritar en la casa. Bueno, hermanas también, ¿verdad? Hay hermanas gritonas quizás también. No aquí, no que en otro lado. Mujeres gritonas. Bueno, la Biblia dice que se quite de nosotros toda gritería. ¿Ha leído ese pasaje usted? Dice que ya en nuestra casa ya no se deben de oír gritos. Dice que se quite todo enojo, toda ira, toda gritería, ¿verdad? Así es que, hermanos, por favor, no seamos motivo de espanto. Aquello de que si no está el esposo, hay lugares, fíjese, y hogares. Yo como trabajo con niños y ellos hablan más de la cuenta. Ellos hablan más de la cuenta. Mire, hay veces dicen, ay, fíjese, señor, que cuando no está mi papá bien galán. ¿Por qué le digo yo? Ay, es que mi papá muy enojado. Solo enojado llega y le grita a mi mamá y todo eso. Y entonces cuando él se va, ay, decimos, qué galán. Fíjese, me contaba una niña que su papá sale. Y ahora ya me da miedito porque esto que salimos, vea, por la internet. Y fíjese que y viene, cuando viene él se va embarcado. Y entonces un día estaba así, mire, ay, ¿qué fue? Le digo yo, ¿qué te pasa? Es que hoy viene mi papá y se va a estar 2 meses. Y le digo yo, ¿y no estás alegre? Ay, no, si yo ya quisiera que pasaran esos 2 meses. Ah, le digo yo, porque no te deja que te portes mal. No, lo que pasa, me dice, que viera cómo se pone cuando toma. Ah, yo mejor salgo corriendo de la casa. Mire, hermano, estos son heteos. Causan temor en su casa, espanto. Y hay veces no necesita tomar la gente y causa espanto.
Cuando esa camisa quiero, ahorita. ¿Se imagina la pobre mujer? Qué barbaridad, no ha estado la comida y suenan de todo ahí. Eso es terror, hermanos. Eso es temor, eso es espanto. Entonces podemos ser heteos nosotros. Tenemos que tener cuidado y yo renuncio a ser hetea en el nombre de Jesús. Así es que, hermanos, renunciamos a todo esto en el nombre del Señor, que Él nos ayude, ¿verdad? Así es que esa es la primera causa, mire, dentro de la familia. Aquí va otra causa. Ruth 1:13. Hablando Noemí, dice: ¿habíais vosotros de esperarlos? Hablando de hijos, porque ya se le habían muerto sus 2 hijos y sus nueras no se querían ir. Esta era una buena suegra. Todo lo contrario de lo que pasaba allá, mire, ¿ve? Entonces ellas se querían regresar a Belén con ella, pero ella le dijo: ¿para qué se van a quedar? Mire, habíais vosotros de esperarlo, le dice, hasta que fueran grandes, si acaso tuvieran más hijos, pues. Habías de quedarlos sin casar por amor a ellos, no, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, les dice. Las 3 estaban amargadas: Ruth, Noemí y Orfa. Pues la mano de Jehová, y es aquí sí póngale atención, mire, hermano. Eso es lo que le decía antes de empezar a predicar. Mire, dice: pues la mano de Jehová ha salido contra mí. ¿Qué la tenía amargada a ella? Bueno, ella decía que la mano de Jehová. Fíjese. Y es que fíjese que Noemí y su esposo Elimelec, ellos vivían en Belén, eran parte del pueblo de Dios. Y en Belén hubo una escasez y se fueron a Moab. Y no se tenían que ir a Moab porque los moabitas no eran del pueblo de Dios, era una ciudad en que Dios no quería que estuvieran. Y entonces, llegando a Moab, se le murió el esposo y se quedó viuda. Y en ese entonces, hermanos, ser viuda era algo bien trágico. Y después se le murieron sus 2 hijos y quedaron viudas sus nueras. Vea todo lo que pasó por moverse fuera de la voluntad de Dios. Entonces ella entendió, fíjese, ella comprendió, ella reflexionó que estaba contra la voluntad del Señor. Entonces ella le pasó como Jonás. ¿Se acuerda la historia de Jonás? Que se fue, dice que Dios le dijo que se fuera para allá y él agarró para allá. Mire qué obediente Jonás. Entonces el Señor mandó una tormenta y se estaban ahogando todos y tiraron suerte y le cayó a Jonás. Y entonces él dijo: sí, yo soy siervo del Dios Altísimo, él me mandó a que predicara a Nínive y no quise ir y esta tormenta es por mí. Entonces lo mismo le pasó a Noemí. Ella dijo: estamos en Moab, en tierras que Dios no quiere, y la mano del Señor salió contra mí porque yo no tengo que estar aquí. ¿Me está entendiendo a mí el mensaje? Bueno, de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces, hermano, ella salió la mano contra ella del Señor, porque ella no tenía que estar aquí. Ella tenía que estar aquí. Entonces la alcanzó la destrucción de los moabitas. No sé qué pasaba en esas tierras, pero eran tierras con costumbres totalmente, bueno, de Moab y Amón, ¿verdad? Los hijos de Lot, del incesto de Lot, esos eran los moabitas. Entonces, hermanos, Noemí, que era una mujer dulce, se convirtió en amarga. Ella en Belén había sido una mujer dulce. Mire, dice esta versión del lenguaje sencillo: pero Noemí les contestó: váyanse, hijas mías, ¿para qué van a seguirme? Ya no tengo más hijos para que se casen con ustedes, porque antes así era. Si se moría el primer hijo, la muchacha se casaba con el segundo, si no era casado, ¿verdad? Bueno, podían tener más de una esposa. Y ya estoy muy vieja para casarme otra vez. Y aún si hoy mismo pudiera casarme y tuviera hijos muy pronto,
¿estarían ustedes dispuestas a esperarlos? Eso es imposible, le dice. Yo estoy sufriendo más que ustedes, pues Dios se ha puesto en mi contra. No es que se hubiera puesto en contra personalmente de ella, sino que estaba en el lugar equivocado. Y mire cuando llega a Belén, dice, porque ella se regresó a Belén, después que había perdido su esposo, que había perdido sus hijos, se regresó sola, pero Ruth no la quiso dejar, figura de nosotros. Amén. Y dice, caminaron y caminaron hasta llegar a Belén. Tan pronto entraron en el pueblo y toda la gente se sorprendió porque era una familia conocida al verlas, y se armó un gran alboroto. Las mujeres decían, miren, pero si es la dulce Noemí. ¿Cómo era Noemí? Dulce. Ahí me contaba una hermana que la hermana Leti, porque la hermana Leti ha estado enfermita, ¿no? ¿Verdad? Ahí han estado poniendo en el Facebook. Pero dicen que el jueves estuvo muy bien, o viernes, y que le cambió a una hermana el nombre y le puso Dulce, por Dulce. Pero vean, entonces Noemí era dulce. El nombre Noemí significa placentera. Entonces toda la gente le decía placentera, dulce, porque así se llamaba ella. Entonces cuando la vieron así dijeron, ¿verdad? Miren si es la dulce Noemí. Así tienen que decir de todas las hermanas de Roca Eterna. Si es la dulce hermana Juanita. Amén. Si es la dulce hermana Clarita. La dulce hermana Lupita. Amén, sí. Así decían de Noemí. Esa era la fama de Noemí. Su fama era que era dulce, que era una mujer placentera. Pero ella, mire, les dijo, por favor, ya no me digan dulce, llámenme amarga, porque Dios Todopoderoso me ha amargado la vida. Qué fuerte lo que dice ella. Entonces, pero le digo yo, Dios se la había amargado. ¿Verdad que quizás no? Bueno, ella se había movido del lugar donde no tenía que moverse. Porque en Belén, que significa Belén, casa de pan, se escaseó el pan. Y aunque usted siente, hermanos, que en esta casa se escasea el pan, primeramente el Señor que no, usted no se debe de mover. Usted no se debe de mover de esta ciudad, salir camino para donde no tenemos que movernos, hermanos, porque podemos terminar amargados, podemos terminar perdiendo la gracia del Señor. Y ellos como familia cometieron ese error. Se fueron a Moab, donde no tenían que irse, donde no había pueblo de Dios, y regresó viuda y sin hijos. Y entonces ella les dice, ya no me llamen dulce, ahora díganme amarga. Mire qué tremendo. La versión del 60 les dice, llámenme Mara. Mara significa amargura. Ve que bien puesto tienen los nombres los muchachos. Amargura, porque Dios Todopoderoso dice, me ha amargado la vida. Cuando salí mire, yo no sé por qué se fue. Cuando salí de Belén tenía de todo. Ahora que regreso, Dios me ha traído con las manos vacías. Mire, hermanos, no vayamos a irnos para el mundo y regresar con las manos vacías. ¿Por qué me van a llamar dulce si Dios Todopoderoso está contra mí y me ha hecho sufrir? Y eso no lo dice solo una vez, hermano, porque no le estoy leyendo el mismo versículo. Lo dijo un montón de veces. No es el mismo versículo. Entonces ella dice, yo me fui con todo. Quizás no tenía pan, pero iba con esposo, iba con hijos. ¿Se ha fijado que lo mismo le pasa a los que se van para el norte? ¿Se ha dado cuenta? Pero no se dan cuenta. ¿Sí? No se dan cuenta que pierden su familia. Y su familia es todo. Entonces ella les dice, ahora díganme amarga. De ahora en adelante ya no me digan Noemí. Ya no me llamo dulce, ahora me llamo amarga. Qué triste esa situación, hermano.
Imagínense que alguien pueda decir, no, ya no me digan dulce, ahora soy amarga. Que el Señor nos ayude a no caer en una situación de amargura. Fue así como Noemí regresó del país de Moab, acompañada de su nuera Ruth. Cuando llegaron a Belén, estaba empezando la cosecha de cebada. Bueno, ahí, hermanos, se dio una historia hermosa. El Señor le restituyó a Noemí su alegría a través del hijo de Ruth y Booz, ¿verdad? Y en ellos está representado el matrimonio de Cristo y la iglesia. Y Noemí viene a ser figura del Espíritu Santo que dirige a Ruth para que se case con Booz. Y dice que al final del libro de Ruth, que ella recibió a su nieto en su regazo y ella lo cuidó, y ahí el Señor le restituyó toda la alegría que había perdido. Entonces, hermano, mire, otro motivo para amargarnos es irnos en contra de la voluntad del Señor. Caminar donde no tenemos que caminar, movernos donde no tenemos que movernos, ir a donde no tenemos que ir, en contra de la voluntad del Señor, en contra del propósito. Dios tiene para nosotros un propósito, hermanos. Y cuando nos alejamos de ese propósito, el Señor nos va a traer otra vez a ese propósito, pero posiblemente ya no vengamos completitos, ¿verdad? Entonces es otra razón. Continuamos porque el tiempo se está acabando. Primer libro de Samuel, y David se angustió mucho, 36, porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Mire lo que querían hacer con el rey. Pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Fíjense, hermano, que aquí un poquito así rápidamente la historia. David estaba haciéndose pasar por loco y pasó mucho tiempo, años, pero ya no por loco, ¿verdad? Solo fue al principio, sino que de ahí era como escudero del rey, de Aquís. Y aquí, hermanos, fueron a pelear y les habían robado sus hijos, se los habían llevado cautivos a los hijos. Bueno, dentro de los cautivos estaban las dos esposas de David. Ahí estaba Abigail, la que había sido mujer de Nabal, no sé si se recuerda de la historia. Pero como les habían llevado cautivo a sus hijos, el pueblo estaba en amargura de alma. ¿Cómo está el pueblo cuando sus hijos están esclavos del pecado? En amargura de alma. Y aquí también, hermanos, lo podemos aplicar a gente, por ejemplo, que pasa un tiempo de luto y que nunca sale de él. Gente que perdió a un familiar que murió, pues, y que no quieren dejar el luto atrás. Porque hay un tiempo prudente. Según la Biblia, lloraron a Moisés. Y es bueno llorar, ¿verdad?, a los que se van, porque Jesús lloró cuando murió Lázaro. Jesús lloró, ¿verdad? Todos nos aprendimos ese versículo. No sabíamos por qué, pero lo podíamos. Por Lázaro lloró, por su amigo. Pero, hermanos, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para dejar de llorar. Sí, amén. Yo sé que aquí no hay, pero se ha podido ver casos en que la gente no quiere dejar el luto. Gente que aún, fíjese, se visten de negro y no quieren dejar el color negro por años. Y eso es causa de amargura de su espíritu. Pero me gusta mucho lo que dice de David, porque a David también le habían llevado cautivas sus mujeres, pero él dice, se fortalecía en Jehová su Dios. Mire, hermanos, de David nosotros podemos aprender a salir de la amargura. Fíjense que David fue a una cueva y donde se encontró enlutados, amargados, endeudados, y de esa clase de hombres hizo sus valientes. Mire qué hazaña de David. Él convirtió a los amargados en hombres de guerra, a los enlutados y a los endeudados los convirtió en hombres de guerra. ¿Por qué, hermanos? Porque una de las cosas que hacía David es que él bendecía a Jehová en todo tiempo.
No importaba el tiempo que él estuviera pasando, él bendecía al Señor, lo dice el Salmo 34. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová, dice, se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y cuando escribió ese salmo David, estaba haciéndose pasar por loco, porque Saúl lo andaba persiguiendo. Y él tenía que dejar correr, mire, su saliva. Dice la Biblia que dejaba correr su saliva para que no lo mataran, porque se hacía pasar por loco. Y escribió ese salmo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Yo me imagino que aquellos enlutados y amargados lo oían con el arpa cantando, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y esa forma de alabanza se las transmitió a ellos también. Y se convirtieron de amargados en hombres de guerra. Lo que hizo el Señor a través de David en ellos. Entonces, hermano, mire, cuando usted sienta que la amargura puede estar tocando la puerta de su alma, fortalézcase en Jehová, su Dios, su Señor, su Salvador. Amén. Así es que no permitamos, hermanos, que pueda llegar. Fíjese que yo le puse de un colorcito allá amarillito unas frases, que ya le voy a decir por qué. Mire, por tanto, decía Job cuando estaba enfermo, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Él estaba amargado por una enfermedad. Una enfermedad puede traer amargura también. Pero Job, hermano, fue sanado. Naamán fue sanado de la lepra. Tenemos que confiar en el Señor. Usted está padeciendo una enfermedad, no se amargue. Confiemos en el Señor. Fíjese que Pablo toda su vida padeció de una enfermedad en los ojos. Y dice, 3 veces he rogado por este aguijón y se me es quitado. Él ya había pedido, no solo había pedido, sino que había rogado al Padre que le quitara ese aguijón. ¿Se imagina cómo sentía él? Si lo pone como un aguijón. Yo no sé, dicen que eran los ojos, ¿verdad? No dice a ciencia cierta qué parte, pero si eran los ojos, él sentía quizás como pullones en sus ojos, porque dice que era un aguijón. Pero a mí me gusta cómo él lo aplica. La vida de Pablo, hermanos, es un ejemplo extraordinario para nosotros. Y él dice que era necesario que un emisario de Satanás llegara para abofetearlo y para hacerlo como caer en cuenta que no se tenía que gloriar. Fíjese. Entonces hay veces las cosas que pasamos, hermanos, son así como recordatorios de que nuestra esperanza está puesta en el Señor. Amén. Voy terminando, hermanos, con esta última quizás causa. El Salmo 73, 21 dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Yo le invito a que lea todo el Salmo 73, es un salmo de Asaf. Y fíjese que ese salmo habla de cómo él veía la prosperidad del impío. Y él decía, esos no se preocupan por el prójimo, viven en un mundo solo de ellos. En vez de sudar, decía él, transpiran violencia. ¿Y por qué viven así? ¿Por qué Dios les permite que vivan tan bien? Y aquel que es justo, Dios lo hace caer en situaciones difíciles. Se lo estoy parafraseando. Entonces él, al ver la prosperidad de todos los impíos, dice la Biblia que se llenó de amargura su alma y sentía punzadas en su corazón. Tan torpe, dice, era yo que no entendía. Él no había entendido que al final, dice el Salmo, Dios los va a quebrantar a ellos y que había un propósito para que pasara toda esa situación. Pero mire, hermano, tal vez nosotros no nos amarguemos porque veamos la riqueza en otro, pero hay veces nos amargamos.
Aquí con cosas tan sencillas como, por ejemplo, un privilegio. Cosas así mínimas. El hermano sí le dan su tiempo para que ministre las ofrendas, pero al fulano de tal que tiene esto y que tiene lo otro, ¿por qué no? Y esas pequeñas cosas pueden ser causa de amargura. A mí no me toman en cuenta, a mi hijo no lo toman en cuenta. Tanta cosa que pueden ser motivos de amargura, hermanos. Cosas sencillas, cosas mínimas, como le pasaba aquí al salmista, Asaf. Dice que él había entrado en amargura en su alma. Y yo fíjese que le ponía esas frases en amarillo, porque son como lo que presenta la amargura. Mire ahí lo que él sentía, punzadas en su corazón. Que alguien hasta puede padecer del corazón. Mire lo que hacía Job, se quejaba. O sea, ¿qué hace una gente amargada? Se queja. Todo le duele. Mire que este pueblo que estaba amargado, ¿qué quería hacer con David? Lo querían apedrear. Una gente amargada, hermanos, nos va a tirar piedras, no literales. Nos va a tirar piedras. Y luego, bueno, vamos a ver si hay más. Mire aquí decía Noemí, ¿para qué van a seguirme? Quería estar sola, Noemí. O sea, así rapidísimo, la gente quiere estar sola, la gente se queja, la gente quiere tirar pedradas, la gente tiene malas intenciones, la gente que está amargada. Yo quiero terminar, hermanos, con estos versículos, solo les doy lectura. Mire Efesios 4:31. Saquen de su vida la amargura, el enojo, los insultos, los gritos y toda clase de maldad. Amén. ¿Lo leemos todos juntos, hermanos? Vaya, léalo y ayúdenme así con fuerza. Saquen de su vida la amargura, el enojo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer? Sacar. ¿Cómo se saca? A través de una administración, hermanos. A través de una administración. Solo le digo que le estoy leyendo. Eclesiastés 2:24. Nada hay mejor para el hombre que comer y beber y decirse que su trabajo es bueno. ¿Cómo es su trabajo, hermano? Eso también he visto que es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se alegrará sin él? Porque a la persona que le agrada, él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Mas al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo al que agrada a Dios. Eso también es vanidad y correr tras el viento. Cuando usted llega de trabajar cansado y se sienta a comer, dice la Biblia que no hay mayor placer que ese. Porque mire, hermano, la cena que usted va a tener ahora o ya tuvo, ¿cuándo se va a volver a repetir? ¿Cuándo? Nunca. Nunca se va a volver a repetir. Y nunca su vida en esta dimensión se va a volver a repetir. Porque nosotros seguramente vamos a cosas mejores, hermanos. Pero Dios no nos ha dado una vida inútil. Dios nos ha dado una vida, dice, para que la vivamos en abundancia. No para que la vivamos en amargura. No para que la vivamos en enojo. No para que la vivamos con insultos. Sino que nos ha dado una vida para que la vivamos a plenitud. En abundancia, dice la Biblia. Esta vida que Dios nos ha dado, de la cual habla Eclesiastés, hermanos, todo el libro de Eclesiastés, de la vida bajo el sol, nunca más se va a volver a repetir. Nunca más. Lo que usted hace con su familia, el trabajo que usted realiza, los días que usted vive, nunca más se van a volver a repetir. Nunca más. Porque vamos a otra dimensión.
Usted me va a decir, vamos a comer seguramente, pero en otra dimensión. Lo que hacemos aquí en la tierra nunca más, hermanos. Por eso decía el predicador, por eso siéntense, coman, disfruten de su familia. Le dice a los hombres, disfruten con la esposa que tienen, porque eso nunca más va a ser ya. Sé que no hay nada mejor, dice, para ellos, decía Salomón, que regocijarse y hacer el bien en su vida. Además que todo hombre coma y vea lo bueno en todo su trabajo. Ese regalo de Dios. He aquí, dice, yo he visto que es bueno y conveniente comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol en los contados días de la vida que Dios ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto también es regalo de Dios. Amén. Póngase de pie, hermano. Gloria a Dios. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Y no se vaya a ir porque nos faltan las ofrendas. Pero mire, hermano, regocijémonos en el Señor. Regocíjese en su trabajo. Regocíjese en su casa. Regocíjese en su comida. ¿Por qué no levanta sus manos y le da gracias al Señor por todo lo que Dios nos permite, hermanos? Disfrutar por todas las bondades. Levante su mano y agradézcale al Señor. Póngase de pie, hermano, y levante sus manos y agradézcale al Señor las bondades. Dios es bueno, tenemos a un Dios bueno, a un Dios dador de la vida, a un Dios dador del cielo y la tierra, a un Dios dador, hermanos, de la familia, de nuestro trabajo, de darnos la provisión y lo más importante, de darnos su bendita gracia. Así es que usted regocíjese en el Señor. La Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez le digo, regocijaos. Que nada nos dañe nuestra condición de hijo del Señor. Si usted en algún momento, hermano, ha sentido amargura en su espíritu, en su alma, esta noche dígale al Señor que le prepare un momento de administración para que usted pueda dejar, para que usted pueda soltar toda amargura que ha querido anidarse en su corazón. Señor, esta noche muchas gracias por la bendición que nos da, Señor, de poder disfrutar en nuestra condición, Señor, de hombres, en nuestra condición humana, Señor. Tú nos has visitado y nos has vestido de gloria a través de tu Hijo amado, Señor. Tu palabra dice que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que lo visites.